sintió el Espíritu Santo. Si los demás no lo sintieron, yo sí lo sentí. ¿A qué me refiero con los demás? No me refiero a los hermanos de la iglesia, me refiero a las personas. Yo sí lo sentí porque es lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Sí me deben entender? O sea, y a lo mejor unos vamos con la expectativa de que pase algo maravilloso, y puede que en otra ocasión suceda, ¿no? Pero yo siento y estoy seguro de que surgió algo maravilloso. De verdad, ahorita un momento más, quien guste pasar a platicar un testimonio rápido, adelante. Rápido, de media hora, no pasa nada. Pero algo que sí es especial, es algo que yo me he dado cuenta que todo ese tipo de cosas, cuando las hacemos, a veces llegan almas nuevas y otras veces no. Así te lo digo, así con esas palabras. Pero las personas que sirven se quedan con un hambre de seguir sirviendo, se quedan con el amor de seguir estando, haciendo eso. De hecho, el día de ayer todavía no acabábamos y ya, ¿y cuándo para la otra? Todos los que estaban ahí, ¿cuándo? Vamos al hospital, vamos al IMSS, vamos a este lado. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que genera el servicio, es lo que genera que le sirvamos a Jesús de todo nuestro corazón. Y de verdad me gustaría que pasara, no sé, 1, 2, 3 valientes que platicaron un poco de su testimonio. ¿Tienes micrófono? Pues yo, primeramente Dios, yo vi la obra de Dios en cada uno de mis hermanos, y más que nada a mí me tocó meterme cuando pasamos con mi esposa y esta Rosa y la pastora Cris. A mí me tocó cuidar a un enfermo, a un señor mayor, y gracias a Dios y nomás por su gloria, hice una oración, pero primero le dije que se le gustaba hacerle una oración, y me dijo que sí, y cuando la empecé, le pedí a Dios que fuera que hiciera su obra, ¿verdad? Y el Señor, ya cuando yo terminé, pues sí, como que sus ojos pues se le lagrimeaban, y le dije que Cristo lo ama y que no por ser pecador, porque todos somos pecadores, que Dios pues no ve, que no es distinción de personas, que Él a todos nos ama, pero que quiere que nos arrepintamos. Y al lado estaba otro señor que lo atropelló, fue atropellado por una pipa y en su moto, y ya me dijo que, también le pregunté, le dije, ¿quieres que te haga una oración? Y me dijo que en qué grupo estaba, porque dice, es que sentí bonito pues, que sintió la presencia de Dios. Pues yo le dije que me había hecho cristiano, y se quedó como pensando muchas veces que su cabeza traba muchos de los golpes que le zumbaban sus oídos. Y dice, nomás hazme la cortita, dice, porque yo quiero, pues mi cabeza no está para escuchar tanto. Se fijaba y le dije, bueno, te la hago chiquita. Ya me dijo, fue cuando me dijo pues de qué grupo estaba, y le dije, no, le dije, yo fui católico, pero me hice cristiano. Y pues yo le doy la gloria a Dios, porque Él sí se manifestó en todas las personas que estuvimos sirviéndole para Dios. Amén. ¿Alguien más que quiera platicar algo? A mí me tocó estar orando por una bebé de 1 año. Ya nos habíamos ido a avisar que saliera, pero pues ella no tenía quien le cuidara a su bebé, ¿verdad? Y ya al ofrecerme se animó y me tocó orar por la bebé. Y se me hizo algo curioso porque como Dios ya me había hecho pasar por una situación similar. Mateo estuvo enfermo, tenía menos de 1 año cuando pasó por una etapa de neumonía. Y pues te da muy poca esperanza de vida cuando tienen ese tipo de edad y una enfermedad así de fuerte. Pero yo le platiqué que Dios había hecho la obra en mi hijo, y sé que Dios tiene posibilidad de hacerlo en cualquier edad si se lo clamamos y es su voluntad. Y sí me tocó identificar con ese proceso, le platiqué la situación, y sí, al orar por la muchacha, cómo se le regresaron sus ojos, y cómo Dios muchas veces nos hace pasar por esos procesos, y después a veces sentir
¿Hay alguien más que quiera platicar algo? Los que están comiendo pan. Por cierto, ahí hay pan, bendito Dios, Dios multiplicó los panes y todavía quedaron panes por si gustan. Amén. Pues para empezar, nunca estaba esto en mis planes. Los planes de Dios son mejores que los míos. Jamás me vi yendo a un lugar, a un hospital, que siempre sabíamos que era importante, que había gente necesitada ahí. Pues sí, llevamos el pan y el café, los alimentos, pero, o sea, es esta parte donde el pan, pues sí te llena, pero 5 minutos, 10 minutos, bueno, momentáneo, temporal. Vi a un hombre que llegó, que estaba apenas llegando, como que su familia se accidentó, lo vi muy preocupado y sentía como la necesidad de darle una notita de las que teníamos, que era un versículo, una palabra de Dios. Y no me animaba y estaba como entre iré o no iré, no sabía cómo se encontraba en ese momento. Y ya, llegó un punto donde él se acercó, agarró café y todos lo recibimos bien. Pero aún así su cara seguía siendo la misma, seguía preocupado. No fue hasta que, antes de irse, de que, hey, Dios te tiene un mensaje, un versículo. Sinceramente no sé cuál era, no sé qué le quiso decir Dios, pero cuando lo vio, se sacó de onda, llegó, se sentó, dejó el café y el pan a un lado, nomás se le quedaba viendo la nota, la veía, volteaba por arriba, y se pasaba besando el versículo que le había tocado. Y esta parte donde, pues el pan, la comida, lo material, lo de afuera, no te va a saciar, no te va a llenar, va a ser momentáneo, pero no necesitamos a las personas darles eso. Yo antes era de las personas que decían, no diezmo, pero les doy a las personas necesitadas. Pero ahora te das cuenta que realmente no es lo que necesitan. Lo que necesitan es mostrarles el camino que es Dios, para que estén saciados de Dios. Amén. 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 Entonces, pues Dios hizo su obra. Y no sé si notaron que Manuel amenaza que en 5 minutos más va a ir por otro pan. No se crean. ¿Alguien más que quiera platicar algo? Si no, no pasa nada, ¿eh? Adelante. Gracias. Buenos días a todos. A nosotros nos pasó, digo a nosotros porque Rick me acompañaba, nos tocó una señora que iba pasando por el pasillo, el cual le decíamos, como a todas las demás personas, que afuera había pan, café, sándwich, y pues que si gustaba esa. Y curiosamente la señora se nos acerca y nos empieza a platicar su historia, ¿verdad, Luis? Cómo estaba tan cargada de los problemas, aparte del dolor que traía tan fuerte que se accidentó su hermano, su esposa y el niño que tienen. Gracias a Dios el niño salió ileso con unos leves raspones, pero estaban demasiado graves el hermano de la señora y su esposa, y también la persona que los atropelló. Y ¿qué veía yo en ella? La verdad, una necesidad tan grande de buscar a Dios, porque en ese momento ella no sabía ni qué. ¿Qué decía? Me siento flotando. ¿Sí recuerdas, Luis, que decía? Que ella no sabía si se cansaba, si
nos uses. Quizás no era el momento de sanar, porque pues Dios sabe cuándo es su momento, ¿verdad? Pero hubo una esperanza en el corazón de esa persona de que no estaba sola, que había primeramente Dios ahí con ellos, ¿verdad? Y segundo, que pues había más personas que oraban por ellos. Es lo que les quiero contar, señora. Gracias. Bueno, hemos escuchado algunos testimonios. Si hay alguien más que tenga una urgencia de dar un testimonio, adelante, puede pasar. Y si no, pues ya está muy bien. Doña María no fue, pero también quiere dar un testimonio, no sé qué. Se levantó. Es que lo que pasa es que ya donde vivo es un tipo ranchito, un lugar chiquito. Habemos pocas personas. Y hace tiempo un grupo de personas y yo decidimos llevar comida a los velorios. Tenemos siete equipos. Yo soy del equipo número 4. Y casualmente ayer nos tocó servicio de velación. Es algo similar. Sabemos que, pues, aunque a lo mejor yo no tengo, bueno, ahí en nuestro equipo no hay más personas cristianas así como yo. Es algo bonito, el llevarle una palabra de aliento a alguien en sus momentos difíciles. Y de verdad, si en cualquier momento alguien tiene necesidad y ustedes tienen el tiempo o se les acomoda para ayudar, pues no hay que negar la ayuda cuando se ve la necesidad. De verdad, las familias, pues a veces en los momentos difíciles todavía tienen que pensar que darles de comer a las personas que están asistiendo, ¿no? Y así se aligera un poquito la carga. Y de verdad las personas se quedan contentas, se quedan agradecidas. Y posito de la gloria para Dios, ¿no? Amén. Pues bien, eso es servir a Jesús. Eso es servir a Jesús, o sea, en un lugar, en otro. A veces pensamos que el servir a Cristo solamente es aquí en las 4 paredes. Tristemente, a veces llega a haber pensamientos, aquí con ustedes, gloria a Dios que no. Amén. Pero a veces pensamos eso y la realidad es que hay muchísimas áreas que si quisiéramos servir verdaderamente a Cristo, somos poquitos para servir. Pero a veces nos peleamos, repito, aquí no. Pero 5 servicios que hay aquí es un ejemplo, ¿no? Cuando allá afuera hay muchísima oportunidad de demostrar que tenemos a Cristo. Y pues eso, qué bueno, hermana, Dios le sigue guiando, bendiciendo, qué bueno a todos los que estamos. Y hay muchas oportunidades de servicio. Les comentaba en un principio, muchas de las veces a lo mejor puede que no vengan personas nuevas, pero la palabra ya está sembrada en sus corazones. El que alguien haga algo por ellos ya está sembrado en los corazones. Y a lo mejor, no sé, el día de mañana lo vemos en otra iglesia. Gloria a Dios. A lo mejor el día de mañana lo importante es que la persona principalmente conozca a Jesús y sea salva. Eso es lo principal. Porque, bueno, tomando un poquito lo que mencionó Manuel, no solamente el alimento es lo importante, sino la palabra. ¿Recuerdan qué pasó con Judas? Cuando decía, no, es que ese perfume, ¿cómo lo estás desperdiciando? Hay que dárselo a los pobres. La intención real de Judas era darle el perfume, venderlo y dárselo a los pobres. Era una avaricia en el corazón. ¿Qué pasó el día que lo entregó? Cuando Jesús dijo, el que moje el pan conmigo va a ser el que me va a entregar. ¿Quién fue? Judas. Cuando todos se levantaron, Judas se encargó tanto de que su imagen fuera de piadoso, de bondadoso, que cuando él se fue, todos los discípulos volteaban, no, pues yo creo que va a ir a darle de comer a los pobres. ¿Y qué iba a hacer? Entonces, ¿a qué voy con esto? El servicio es maravilloso, el dar alimento es maravilloso, ¿amén?
pero el brindar la palabra, eso es lo mejor. El brindar ahora sí que el refugio donde tú y yo hemos encontrado este refugio que es Jesucristo, eso es lo maravilloso. Y pues que Él sea glorificado. Aún Juan el Bautista dijo que yo mengüe, pero que crezca Jesús. Entonces, no importa si no levantamos solamente lo que es la fe viviente, Tepatitlán, pero que el nombre de Jesús sí sea exaltado. Amén. Entonces, claro que en los papelitos sí tenemos la fe viviente, o sea, no, eso no tiene nada que ver, pero nosotros no lo veamos, no, que en mi iglesia, nosotros le decíamos Cristo, 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 porque Él es el que nos ha dado vida. Entonces, el día de mañana, si vemos a alguien de esas personas a las que les dimos un versículo o un café, que llegue a la iglesia, a una de todas, gloria a Dios. Porque lo importante no es que llegue a la iglesia, sino que llegue a Jesús. Amén. Entonces, nosotros vamos a menguar, pero que crezca Jesús. Antes de comenzar con el tema, ahorita ya no, pero a lo mejor hay personas que tienen un testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, que a lo mejor no han tenido oportunidad de hablarlo, a lo mejor lo has platicado solamente pues, con alguien, pero si te animas a platicar un testimonio, acércate y dímelo, y ya te damos una oportunidad de 5 o 10 minutitos para que platiques algún testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. El cambio, de dónde te ha sacado, de dónde ha hecho. ¿Por qué? Porque también Jesús utiliza los testimonios de cada uno y nos glorificamos todos de ello. De verdad nos glorificamos todos de ello. Me acuerdo hace allá algunos años cuando Jesús hoy nomás. Cuando Gustavo estaba hablando de Jesús, vamos, pero que se acercó cuando estábamos allá en el trabajo, cuando trabajábamos allá en la granja. Allá entre los puercos, en la pastura, la suciedad, todo eso. Pero no es la misma la suciedad física que la suciedad del alma, ¿verdad? Pero cuando estábamos ahí, me acuerdo que después de unas reuniones, habían pasado unos días, y me dice Gus, se acercó y me dice, no, pues Lore ya no tiene nada en el corazón. Ya no tiene nada, o sea, ya es sana completamente. Y yo dije, ponlo en el grupo. No me acuerdo exactamente las palabras que le mencioné, pero le dije, ponlo en el grupo porque son testimonios que ayudan para que nosotros continuemos perseverando. Porque eso es maravilloso. Entonces, y adelante, o sea, él lo hizo, lo puso y muchos nos glorificamos. Y ha habido muchos otros testimonios de lo que Jesús hace porque lo sigue haciendo, no nomás actúa una vez y ya, Él sigue vivo. Hay veces que son testimonios de sanidad del alma. Pero sí, de verdad, te puedes acercar y pedir la oportunidad y ya lo platicamos, te digo, adelante, sí. Y ya sobre eso vamos. Ahorita ya no, porque ya platicamos testimonios, pero que no te sientas cerrado a que no se puede. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien, entonces el tema del día de hoy es: Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a ir a Lucas 19:10. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Entonces, por consiguiente, cuando hablamos de alguien que estaba perdido, no es alguien que sabe dónde está o dónde se encuentra, ¿estamos de acuerdo? Un perdido no sabe en dónde se encuentra.
Imagínate una persona perdida en el bosque que va caminando, se pierde y todavía con el pensamiento de no, yo sí sé dónde estoy. No tienes idea de dónde estás. Entonces un perdido es el que no tiene idea de dónde se encuentra parado. Ahora el orgullo a veces nos hace pensar que nosotros estamos bien, que nosotros estamos exactamente en el lugar que queremos estar, que estamos muy bien, que todo está perfecto. Pero si quitamos el orgullo y hablamos espiritualmente, ¿en dónde es donde nos estábamos encontrando antes de conocer a Jesús? ¿A Cristo? ¿En dónde estábamos y en dónde estamos ahora? Aquel que está perdido en el bosque, por consiguiente, si viene alguien a rescatarlo, alguien que dice, mira, yo conozco el bosque, mira, yo sé, he caminado por aquí infinidad de veces y sé que la salida queda hacia allá. Y si la persona está perdida, ¿tú crees que en su conciencia, en todo lo que él conlleva, o el orgullo le va a permitir dejar de seguir al guía del bosque? Pues va a utilizar la lógica, va a decir, no, pues yo sigo al guía. O sea, 3, 5, 10, 15 años perdido, lógicamente no en el bosque, pero ¿qué tal en la vida? Si en el bosque duraste ya algunos días perdido, dices, ya tengo hambre, tengo sed, estoy sediento, tengo frío, las ropas están viejas, húmedas. Por consiguiente dices, yo sigo al guía, ¿no? Y así es Jesús. Jesús no va por todo aquel que vive perfecto. En primera no lo hay. ¿Estamos? En primera no hay quien viva, diga, ay, qué perfecto. Pero en segunda nos dice, Él vino por lo perdido, por aquel que está perdido. Y una vez que estamos perdidos, porque a veces nos cuesta tanto seguir a aquel guía que es Jesucristo. Porque a veces ponemos todavía nuestras condiciones, ¿sí o no? A veces llegamos y nos sentamos en las iglesias, pero todavía ponemos nuestras condiciones de decir, ay, esto sí lo sigo y esto no lo sigo. Y yo no estoy diciendo que no seamos personas que razonemos o que investiguemos en la palabra de Dios, porque también hay personas que van a venir a predicarte y a enseñarte cosas que ni bíblicas son. Yo estoy hablando de las personas que cuando te muestran la palabra todavía ponemos contra. Entonces, es bueno razonar en el sentido de investigar. Creo que son los filipenses, si no mal recuerdo, que cuando Pablo les predicaba a los filipenses investigaban hasta la última palabra de lo que Pablo les predicaba. Y les digo algo, tristemente a veces crecen los falsos predicadores o los falsos pastores o los falsos profetas o los falsos maestros, como quieras nombrarles, porque a veces nosotros como iglesia o personalmente nosotros no investigamos lo que se nos habló. Nos vamos, nos quedamos con lo que se nos predicó y ya está. Oye, no vas a leer, no vas a estudiar, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos apuntes de lo que trató el tema? ¿Sí me deben entender? ¿Cómo vamos a investigar si realmente, yo sé que estamos corroborando con la Biblia, estamos leyendo, ¿estamos? Pero ¿cómo vamos a corroborar más a profundidad si lo que nos enseñaron es verdad? Cuando tú vas a la escuela, lo que te enseña el maestro, ¿no terminas estudiándolo en un libro? Porque lo que quieres es aprender más, ¿no? Y es lo mismo que sucede con nosotros. Aquí se da la predicación y el Espíritu Santo nos respalda.
Pero aparte de eso, necesitamos ir en casa, dedicarle un tiempo a lo que se habló. De verdad, tienen un libro, los que ya están llevando lo que es el libro de la verdad fundamental, que algunos de ustedes, no sé si todos, gloria a Dios si son todos, aparte de lo que se les enseña el domingo, llegan también a casa y le dan otra ojeada, le dan otra lectura. Eso es maravilloso porque tú mismo te estás comprobando que te están hablando con la verdad. Amén. Entonces, continuando un poquito, ya me desvié un poquito del tema, pero no de la verdad. Amén. Porque a veces nos cuesta seguir a aquel guía que es Jesucristo. Si a veces estamos completamente perdidos, pero nos cuesta y nos cuesta. Entonces Jesús nos habla claramente que Jesús vino a todo lo que estuvo perdido. Siempre le importó aquella oveja perdida. ¿Recuerdan cuando en su palabra también dice, si veo una oveja perdida, dejo las 99 y voy por la una que está perdida? Y ese es el Dios, ese es Jesús, ese es tu guía, ese es tu principal pastor. Ese es mi principal pastor. Aquel que va por los perdidos. No solamente por los perdidos que no han escuchado de Jesús, sino por los perdidos que a veces ya escucharon de Jesús y en el camino caen y tropiezan. Y Jesús no dice, ay, ya me conocía, que viva, pues que se arrastre. No, Jesús dice, ve, porque tuvo un tropiezo, porque se desvió, se volteó, dejó de ver la realidad de la palabra, dejó de ver la verdad, tuvo un tropiezo y cayó. Pero Jesús dice, va por la oveja perdida. Amén. Entonces a nosotros el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, no nomás a algunos, ¿verdad? Él nos manda a predicar el evangelio a todos. A todos, en generalmente todos. Oye, pero ¿cómo al ladrón? ¿Cómo al asesino que está en la cárcel? Es una oveja perdida también. No, es que yo pensé que Jesús predicaba solamente a los que medio se comportaban bien, a los que medio vivían bien. Jesús va por todos. Dice su palabra, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero que vayamos a Juan 1, 10 y 12. Dejen un separado ahí mismo, porque vamos a volver. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Porque recuerden que aparte del Evangelio hay cartas. Amén. Entonces vamos al Evangelio, no a la carta. ¿Lo tenemos todos? Dice su palabra, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora entiendes por qué te digo que él va y le predica, o él va trata de alcanzar a toda la creación. No me refiero que quiere alcanzar para salvarlos a toda la creación, incluyendo animales, o sea, los animales terrestres, los animales. No me refiero a esa creación, me refiero a nosotros como creación de Dios. Recordemos que Dios creó a Adán y Eva. Nosotros somos creación de Dios también, ¿estamos? Entonces, pero este
capítulo o estos versículos nos habla claramente que no todo el ser humano es hijo de Dios. Aquí hay un choque. Al menos yo sí choqué cuando lo escuché por primera vez. Yo dije, pero pues, ¿cómo que no? Pues si yo siempre he entendido que todo el ser humano es hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no. Todos somos creación de Dios porque Él nos crea. Pero solamente el que lo recibe es el que llega a ser hijo de Dios. Por eso es que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo el que sí le recibió, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿es un privilegio ser hijo de Dios? Es un privilegio grande tener una relación con aquel que nos ha creado, pero ya dejar de ver como una creación más, sino ahora como hijos. No sé si entendamos un poquito lo que es la diferencia, porque no es lo mismo que nosotros, ¿quién se siente a gusto en casa ajena? Hay lugares, escúchame, hay lugares en donde te sientes a gusto, ¿no? Que hay una confianza. Hay lugares en donde no, hay lugares en donde dices, no, pues nomás a la puerta y los saludo y no porque seas, no porque te hagas mala cara o te hagan buena cara, sino por el hecho de que no es tu casa. Y por muy cómodo que estés, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero por muy cómodos que estemos, no es nuestra casa. Ahora te pregunto, ¿tú todo el tiempo has sido hijo? De eso estoy seguro. A ver, alguien que levante su mano y que me desmienta. Todo el tiempo has sido hijo. ¿Cómo te sentías en la casa de tus padres? Con el privilegio y el gozo de que a la hora que tú quisieras llegabas, pero agarrabas el control del televisor, le movías al canal que tú querías, te ibas al refri, y los jóvenes como de entre 12 años comen bien poquito, ¿verdad? Agarrabas todo lo que necesitabas. Sin preocupación alguna. Bueno, ya está hablando de su corazón, hermano, no se crea. Agarrabas todo lo que necesitabas a gusto sin que tuvieras el miedo de que, hey, ¿por qué estás agarrando? ¿Quién te dio? No sé si me doy a entender. Lo agarrabas porque era tu casa, o sea, tu papá, tu mamá trabajaban, se esforzaban o se siguen esforzando para que tú tengas ese privilegio en tu casa, ¿estamos? Entonces era la misma, podías llegar a la casa de aquel con la que te llevabas bien a gusto, abrir el refri y agarrar lo que tú quisieras. Hay personas que llegaban y, pues te sirven, ¿no? Porque hay un ejemplo de servicio, te sirven demasiado, hasta quieren que te lleves de más. Y hay personas así que Dios les va a seguir multiplicando. Pero no es lo mismo eso a yo llegar y, a ver. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿a qué voy con esto? No es lo mismo ser creación de Dios a ser hijo de Dios. No es lo mismo ni jamás será lo mismo solamente ser creación de Dios a ser hijo de Dios, porque ser hijo de Dios es un privilegio enorme. Que Pablo lo menciona de esta forma. Podemos llegar con papá a decirle, Abba Padre, Padre mío. ¿Cómo llegas tú con tu padre? ¿A pedirle? Pero ¿cómo llegarías tú con alguien extraño? No te da la confianza de pedirle, ¿verdad? Y a tu padre sí. A veces no te lo da porque sabe que te va a hacer daño, ¿no? Pero ¿tienes desconfianza de pedirle algo a tu papá? O cuando fuiste chico. Ahorita ya estás casado, ya tienes responsabilidades, ¿amén? Pero cuando estuviste joven, chico, niño, ¿tenías la confianza de llegar con papá, con mamá y decirle, papá, necesito esto, quiero esto? Es a lo que voy.
ahora siendo hijos tenemos la confianza de hablarle a papá con todo el privilegio y el derecho que Él nos da porque somos hijos. Con todo el privilegio que conlleva. Yo antes creía que para hablar con papá solamente ciertas personas podían hablar. Solamente cierto grupo privilegiado podía hablar con ellos, con papá. Obviamente crecí en un lugar que sus raíces vienen del catolicismo, que yo en mi pensamiento y en mi mente pensé que solamente los sacerdotes podían hablar con Dios. Pero cuando veo y abro las escrituras y me doy cuenta que todo el que le recibe es hecho hijo de Dios, y que todo aquel que le ha recibido, todo aquel que ya es hijo puede hablar con papá, yo admiro mucho eso porque digo, entonces yo también puedo hablar con papá. Entonces tú también puedes hablar con papá. ¿Qué te impide hablar con papá? Es un privilegio enorme. Es un privilegio maravilloso el ser hechos hijos de Dios, porque tenemos relación cercana con aquel que creó todo, el cielo, la tierra, el cosmos, con aquel que formó todo, con el mero poderoso, sin buscar intermediarios, porque Jesús es el único intermediario entre Dios y nosotros, y Jesús estuvo ahí creando los cielos y la tierra. Amén. Entonces, si Él vino a buscar a todo el que se había perdido, nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda la creación. A toda la creación. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Eso es algo que necesitamos aprender. A lo mejor ya lo hemos escuchado, pero nos cuesta aprenderlo. Porque no es lo mismo escucharlo que el darnos cuenta que a veces nos frustramos y queremos casi forzar a las personas a que entren y conozcan de Cristo. Y cuesta, y te digo, una cosa es escucharlo y otra cosa es aprender, porque cuando aprendemos, aunque hay una aflicción en el corazón por aquellos seres queridos, le dejamos todo a Cristo, todo al Espíritu Santo, que Él es su labor. Entonces, ¿nuestra labor qué es? ¿Convencer? ¿Convertirlos? No, nuestra labor es predicar. A ti y a mí nos dio Jesús la tarea de predicar el evangelio a todo el perdido. Principalmente no podemos predicar el evangelio si no sabíamos que nosotros estábamos perdidos, ¿va? ¿Cómo voy a predicar el evangelio si no sabía que yo estaba perdido? Hasta que el Señor me encontró y ahora me dio un nuevo camino, una nueva dirección, y mi camino ya no es el mundo, sino que ahora mi camino y tu camino es el cielo. ¿Sí? Tu camino hacia donde tú te diriges es el cielo. Pero mientras lleguemos al cielo vamos a estar en esta tierra, caminando en el reino de Dios, impactando almas, impactando a personas con nuestra manera de vivir. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a que yo mengüe y que tú crezcas. Como Juan lo mencionó, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo le digo, ayúdame a eso, Padre. Porque a lo mejor muchas personas, lo principal que van a ver no es la lectura de la Biblia. Muchas personas lo principal que van a escuchar no es el mensaje, sino es nuestra vida siendo un testimonio. Y yo por eso le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a que las personas puedan ver, aunque sea un poquito del reflejo de lo que tú has hecho conmigo. Y no para engrandecerme yo, sino para engrandecer el nombre de Cristo. Y no para que tú te engrandezcas, porque el Señor también te está utilizando a ti, te va a seguir utilizando. Pero entonces no es para que tú y yo nos engrandezcamos, porque para que Él siga creciendo en tu vida, es necesario que tú y yo cada día muramos más, menguemos más. Y es bien fácil morir al yo, ¿verdad que sí?
Es bien difícil morir a lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es bien difícil, pero no es imposible. Te repito, para alcanzar al perdido, no solamente vamos a ir a alcanzarlo con nuestra predicación de nuestras palabras, sino con la predicación de nuestro testimonio. Aunque hay que tener presión por hacerlo, amén. Bien, vamos otra vez a Lucas 19. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén, por favor. Bien, dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, al principio en el versículo 1 leemos quién era Zaqueo. Dice que era un jefe de los recaudadores y rico. O sea que había obtenido mucha riqueza siendo recaudador de impuestos. Pero no era un recaudador común y corriente, sino que dice la palabra que era jefe de los recaudadores. ¿Sí se acuerdan que Jesús fue con un recaudador de impuestos llamado Mateo? Cuando Mateo estaba recaudando impuestos, se le acerca a Jesús y le dice: hey, tú, sígueme. Y Mateo, dejando todo lo que estaba haciendo, todo su trabajo que era su sustento, dejó todo y le siguió. ¿Estamos? Entonces, Mateo era un recaudador de impuestos, Zaqueo era un jefe de recaudadores, o sea que estaba en un rango más arriba, terrenalmente. Amén. Ahora, eran diferentes zonas, Zaqueo no era jefe directo de Mateo, eran diferentes zonas. En eso también quiero aclararlo. Pero este era Zaqueo, un hombre rico, pero a pesar de su riqueza, tenía un vacío en el corazón. A pesar de su riqueza, tenía un vacío en el corazón. Y yo no te vengo a decir que el dinero no es necesario, que no importa, porque siento que el dinero es necesario para transportarnos, para movernos, ahora esa es la moneda de cambio para consumir nuestros alimentos. Entonces no te vengo a decir que el dinero no importa, pero sí te vengo a decir que el dinero jamás va a llenar el vacío si nosotros estamos solamente en busca del dinero.
¿Hasta aquí lo entendemos? Si nosotros solamente estamos buscando el dinero, cuando obtengamos el dinero, nos vamos a seguir sintiendo igual de vacíos. Porque la llenura no la da el dinero. Hay una llenura que solamente Jesús puede llenar, que es la llenura del alma y de tu corazón. Solamente Jesús puede dar esa llenura completa, esa satisfacción, donde sabes que no falta nada. Es más, estoy seguro que hay personas aquí que aunque han tenido necesidades, cuando Jesús está con ellos dicen, pero todo va a estar bien. Cuando han pasado por necesidades, de verdad necesidades, no gustos, necesidades, a pesar de eso, saben que tienen a Jesús y dicen, todo va a estar bien. Jesús me va a acompañar, Jesús va a hacer el milagro, Jesús va a hacer situaciones sobrenaturales. Amén. Entonces, ese era Zaqueo. Y en el versículo 3 nos damos cuenta de que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Imagínense así la escena literal. O sea, no estaban en los lugares así como ahorita, ¿verdad? Caminaba Jesús, estaban árboles, estaba la vegetación, estaba todo. Llega la multitud sabiendo que Jesús iba a entrar a Jericó. Llega la multitud, Zaqueo entre ellos, pero como era un poco, dice la palabra que era chaparrito, pues no alcanzaba a ver a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya están riendo algunos, pero no. ¿Qué es lo que hace? Me subo a un árbol. Me subo al árbol para alcanzar a ver quién era Jesús. O sea, ahorita en la actualidad, escuchas hablar de alguien e inmediatamente, ¿qué haces? Agarras el celular, investigas y aparece en el rostro de la persona que estás investigando. ¿Estamos? Antes no era así. Antes escuchaban rumores de que Jesús hacía milagros, que hacía maravillas, pero pues ¿cómo saber quién era? Entonces a la hora que llegaban, ¡ahí viene Jesús! ¡Ahí viene Jesús! Pues la multitud se iba. Entonces en ese momento está Zaqueo, entre toda la multitud, se sube al árbol y lo ve. Pero ahora, ¿por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? Por causa de la multitud. ¿Sí? Ok. ¿Sabías que en la actualidad la multitud no te deja acercarte a Jesús? ¿Qué te dice la multitud? Ya vas a ir allá, ahí son bien fanáticos, ya te vas a volver loco junto con ellos, te están lavando el cerebro. ¿Qué más dice la multitud? Yo sé que la multitud ha hablado. Te quitan el dinero, no te dejan hacer nada, no te dejan la libertad. Te quita la diversión. La multitud siempre va a hablar. ¿Estamos? O sea, esas cosas que dijimos y más. La multitud siempre va a hablar. Pero ahora, ¿tú qué vas a hacer con las voces de la multitud? ¿Vas a impedir que te acerquen a Jesús? ¿O vas a buscar la forma y la manera de acercarte a Jesús? En este caso, Zaqueo, la multitud lo impedía, pero buscó la solución. Se subió al árbol para poder reconocer a Jesús. ¿Nosotros qué? ¿Vamos a permitir que la multitud o las ocupaciones nos impidan ver a Jesús? Porque a veces es la multitud, pero a veces son las ocupaciones. A veces es no, es que tengo mucho trabajo. No, es que tengo esto que hacer. No, es que tengo esto otro. No, es que...
Te decía hace un momento, ¿quién cree que Jesús está aquí? ¿Quién cree que el Espíritu Santo se está moviendo? Ahora, yo sé que el Espíritu Santo se mueve en todos lados, ¿amén? Pero aunque se mueva a todos lados, Jesús está caminando por aquí, por la iglesia. ¿Escuchaste? ¡Hey, Jesús está ahí! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar como si nada? ¿O tratamos de acercarnos a Jesús? Eso es lo que deberíamos de hacer, tratarnos de acercarnos, aunque la multitud diga, no te acerques, están locos, son fanáticos, aunque las ocupaciones, porque todos tenemos cosas que hacer, ¿sí o no? Todos tenemos ocupaciones, no creo que nadie pueda decir ¿cómo era? Cristian Castro, que no tiene nada que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Pero a pesar de eso, que no nos impida, que las ocupaciones, que las cosas no nos impidan buscar a Jesús, sino todo lo contrario, cada día buscarlo más, más y más. Cada día buscarlo más. Te decía hace un momento, no quiero que nos confundamos, te decía hace un momento, yo sé que a veces hay cosas que hacer. Y cosas a veces de servicio, muchas cosas que hacer. Pero que no sea una regla que constantemente, no fui por esto, y no fui por esto, y no fui por esto, y no pude por esto, ¿sí me doy a entender? Sino que sea, de esta semana no pude, pero ahí me vas a tener la próxima, ahí voy a estar, porque el primordial es Jesús. Entonces, hasta que la multitud lo estaba, él se subió al árbol. Eso no lo impidió, se subió al árbol. Se subió al árbol. Se subió al lugar donde iba a poder ver a Jesús. Tú y yo necesitamos subirnos al lugar donde vamos a poder ver a Jesús. Y si es venir a un lugar como estos, súbete al árbol. Si es estar orando en tu casa, súbete al árbol. Si es estar leyendo la Biblia a las 12 de la noche, súbete al árbol. Que nada te impida ver a Jesús. Que nada te impida. Subámonos a ese árbol. Amén. En el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús ya sabía todo lo que estaba aconteciendo. ¿Jesús lo sabe todo? Sí. Entonces, ¿tú crees que no sabía por lo que Zaqueo estaba pasando momentos antes? Pero Jesús, que lo sabía todo, por eso en cuanto llegó dice, hey, Zaqueo, ven. Tú tienes hambre. Yo sé que tú tienes hambre porque nada te está impidiendo buscar. Y al que busca, encuentra. Jesús nunca rechaza a aquel que lo busca de todo su corazón. Jamás vas a escuchar ni en la palabra, ni nadie va a platicarte un testimonio que aquel que lo buscó de todo su corazón no se encontró con él. Porque yo he escuchado satánicos, ateos, que de verdad buscan a Jesús de todo su corazón y Jesús les da la oportunidad. Aunque de momentos antes habían hablado y blasfemado de Jesús, Jesús es tan misericordioso que aún así les da la oportunidad, porque de verdad Él no rechaza una oración pura y sincera. Entonces, Jesús descubrió, dice, este tiene hambre, este necesita porque tiene hambre. Y yo no sé si aquí hay alguien que tenga hambre de su presencia y hambre de Él. Yo no sé si aquí, yo sé que tú ya tienes un encuentro con Él, pero no que no impida que ya lo conoces el seguir alimentándose de su presencia. Decía Manuel, el pan da 5 minutos y nosotros, ¿por qué a veces nos queremos con una sola vez que tengamos un encuentro y ya no buscarlo más? Sino más. Es que esa hambre por Jesús también da. También vuelve. Y no me malinterpretas. Yo sé que Jesús dice que Él va a llenarte y no nos va a volver a dar sed jamás.
Pero ¿cuándo es cuando nos vuelve a dar hambre o sed? Cuando las aflicciones de la vida nos agolpean, nos atraen. Eso vuelve a uno a tener hambre. Cuando uno se siente cansado, fatigado, es porque a veces vuelves a tener hambre. Y a veces dices, pero es que yo he estado yendo a la iglesia. Gloria a Dios por ello, pero hay un momento en donde el Señor no basta con que vengas a la iglesia. Quiere que le dispongamos nuevamente nuestro corazón para volver a tocar nuestra vida. Porque el cansancio es una realidad que todos hemos pasado y que quizás volvamos a pasar, pero que necesitamos entregar nuevamente nuestro corazón a Dios. Entonces, en el versículo 5 dice, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Baja ya del árbol porque ya es necesario que yo pose ahí en tu casa, en tu hogar, en ti, en tu persona. Amén. Y en el versículo 6, leamos nuevamente el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió Zaqueo? Zaqueo le recibió con gozo, contento. Pero vamos al 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Ay! La multitud estaba diciendo, pero ¿cómo Jesús, siendo santo, va a posar en la casa de un hombre pecador? Y es cuando entendemos, es que Jesús no vino por lo perfecto, vino por los pecadores. ¿Tú y yo qué somos? Entonces ellos estaban murmurando, escandalizados de cómo Jesús estaba posando en ellos. Te voy a preguntar algo, si Jesús no hubiese posado en la casa de Zaqueo, no es suposición, va, y hubiese posado en la casa de alguien más, la multitud hubiese dicho lo mismo. Porque cuando Jesús visita al pecador, la multitud va a decir, ay, ya se cree santo, ay, ya se cree esto, ay, ya se cree esto otro. Porque la multitud siempre va a hablar mal. A la multitud no le agrada que nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Amén. Entonces debemos de tener cuidado si Jesús está visitando a alguien en este lugar o allá afuera. Imagínate que Jesús visita al tatuado, que visita al adúltero, al fornicario o al ladrón, al mentiroso, al asesino, al idólatra, al chismoso, al murmurador, al transgénero, al borracho, al drogadicto. Estamos aquí en la iglesia, llega alguien buscando a Jesús realmente, y en vez de gozarnos con la persona, que sí, a lo mejor es un adúltero, porque a veces Jesús lo visita aún siendo adúltero, amén. Jesús lo visita aún estando tatuado, aún siendo borracho, aún siendo un fornicario, aún siendo un ladrón, aún siendo un mentiroso, ¿sí o no? Y a veces en vez de gozarnos con la persona que está recibiendo del Espíritu Santo, que está recibiendo a Jesús en su casa, puede que haya hermanos que, pero ¿cómo? Ay, sus llantos son hipócritas. Pero ¿cómo él? ¿Pero cómo ella? Debemos de gozarnos porque Jesús visite a ese tipo de personas, ¿amén? ¿O no nos gozamos cuando nos visitó a nosotros? ¿Lo disfrutamos o no lo disfrutamos?
¿Es maravilloso o no es maravilloso? Jesús disfruta y nosotros debemos disfrutar, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, si vemos, en vez de darnos el porqué a Él, mejor gocémonos con la persona. Mejor gocémonos con la persona que Jesús está visitando, sea lo que sea de su pasado. Hasta ahí vamos bien. Algunos podrían llegar a pensar, pues ¿qué no sabe que es pecador? Como pasó con ellos, ¿no? ¿Cómo Jesús está visitando a Zaqueo el pecador? ¿Pero cómo? O sea, yo sé que se ríen, pero imagínate que de verdad venga alguien y digas, es que todos somos tan santos y esta persona es la peor y es a la que el Señor está tocando. ¿Cómo? No, yo sé que no di ese pensamiento, pero que nunca lo haya. Y si en el corazón de alguien ha estado el enemigo tratando de sembrar algo así, que se elimine. Que se elimine, porque Jesús vino por el pecador, por el perdido. Jesús vino por el pecador, por el perdido. Repito, ¿no nos visitó a nosotros también? ¿Y qué éramos? ¿O nosotros nos visitó por santos? Nos visitó por buenas personas. Nos visitó porque estábamos perdidos y fue a lo que vino Jesús. Ahora, pero el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Este versículo muestra el verdadero arrepentimiento de Zaqueo. Porque las personas podemos llorar por dos cosas en las iglesias. Vamos, lloramos por muchas cosas, ¿no? A veces porque está haciendo frío, por tantas cosas que lloramos como seres humanos. Pero me refiero a las iglesias. Las personas podemos llorar porque el mensaje estuvo emocionante, pero también podemos llorar porque el Espíritu Santo, Jesús nos visitó. Entonces son dos cosas, aunque son parecidas, son muy diferentes. ¿Por qué? Si nosotros lloramos solamente en la emoción, vamos a salir de aquí y decir: qué bonito, qué chido está esto, sentí bonito, sentí padre. Pero sales y el resto de tu vida sigue siendo el mismo. Y eso es cuando se llora solamente en la emoción. Pero no hay un cambio. Su vida vuelve a ser igual. El drogadicto sigue siendo el mismo drogadicto. El adúltero sintió bonito, lloró un ratito, pero siguió engañando a su esposa o a su esposo, en dado caso. El ladrón sale de aquí y sigue robando. El murmurador siente bonito, llora un ratito, pero sale y sigue murmurando y hablando chismes. ¿Por qué? Porque es la pura emoción, ¿ok? Pero está la otra parte, cuando verdaderamente tienes una visita de Jesús, tienes una visita del Espíritu Santo, y ahí cambia todo. Porque cuando tenemos una visita de Jesús y del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo principalmente, porque es el que está con nosotros, nos va a llevar al arrepentimiento todo el tiempo cuando verdaderamente es Él. Quiero que vayamos a Juan 16, 7 y 8. Igual dejamos el apartado ahí.
¿Lo tenemos todos? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, ¿qué nos dice? Jesús estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, les estaba diciendo a los discípulos. Porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador. Y todos creo que hemos escuchado la historia. Jesús estaba hablando de que era necesario que muriera, que resucitara y que partiera al cielo. Amén. Entonces estaba hablando de eso, les conviene. Los discípulos estaban afligidos porque dicen, pues ¿cómo te vas a ir si tú eres nuestro maestro? ¿Cómo te vas a ir si tú eres el que nos guía? ¿Cómo te vas a ir si tú, cuando nosotros vivíamos en tinieblas, tú nos has mostrado la luz del Evangelio? ¿Cómo que nos vas a abandonar? Estaban diciendo los discípulos. Entonces Jesús dice, les conviene, porque cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y todos sabemos que el Espíritu Santo ya está con nosotros. Todos sabemos que Pedro, que los discípulos, el Señor los mandó a orar y que no se movieran de ahí hasta que el Espíritu Santo descendiera. Que no llevaran el Evangelio, a pesar de que Jesús les había dicho, van a llevar el Evangelio, pero también la orden fue, no lleven el Evangelio hasta que descienda el Espíritu Santo en ustedes. Y ellos lo obedecieron y estuvieron orando, y dicen Hechos 2 que cuando llegó el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo con fuego y fueron repartidas lenguas y algunos profetizaban y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora entiendes por qué en la actualidad se ven dones del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu que tenían aquellos apóstoles. Entonces, pero leímos que iba a venir el Espíritu Santo y que va a convencer de pecado. Por eso te digo que cuando la persona, así sea el de lo peor, tiene un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, dice, Él va a convencer de pecado. ¿Sí lo leímos todos? Él va a convencer de pecado. Cuando es algo genuino, te va a convencer de pecado, me va a convencer de pecado, va a convencer de pecado a muchos más, y va a haber un cambio real en sus vidas. Por eso es que Zaqueo, una vez que tuvo el encuentro con Jesús, sin que Jesús se lo pidiera, ¿acaso leímos que Jesús le dijo? Hey, tienes que repartir tus bienes a los pobres y tienes que devolverles a los que estafaste 4 veces más. Jesús en ningún momento les dijo eso, ¿verdad? Pero lo que Jesús sí hizo fue tener un encuentro con él, y cuando Zaqueo tuvo ese encuentro, inmediatamente tuvo un encuentro él, un convencimiento de pecado y un arrepentimiento tan genuino que él de por sí solo dijo, ¿sabes qué? Yo reconozco que mi riqueza la he ganado de mala forma. Entonces ya el daño ya está hecho, pero a los que transié les voy a devolver 4 veces y le voy a dar la mitad a los pobres. Entonces, ¿eso es un arrepentimiento genuino, sí o no? Eso es un arrepentimiento genuino. Por eso te digo que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino y un encuentro con el verdadero Espíritu Santo, jamás volvemos a ser los mismos, sino que Él nos convence de todo pecado. Y yo sé que aquí hay personas que ya están sintiendo de que tienen que arrepentirse, pero también hay personas que aunque ya se han arrepentido, el Espíritu Santo nos sigue hablando. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de esto? También es necesario. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que hiciste esto? También ve y pide perdón. Porque no creo que hayamos hecho 3 o 4 pecaditos nada más, ¿verdad?
pero Él nos sigue convenciendo de toda la maldad. Entonces, en el versículo 9, de Lucas 19, con la historia de Zaqueo, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, hasta que Zaqueo estaba arrepentido, fue cuando Jesús dijo: la salvación ha llegado a tu casa. No puede haber una salvación real si no tenemos un corazón realmente arrepentido. No puede. Hasta cuando hay un genuino arrepentimiento es cuando la salvación llega a la casa, y Jesús se lo dijo a Zaqueo: ahora sí la salvación ha llegado a tu casa. Y al mismo tiempo Jesús le estaba diciendo que gracias a que va a posar en su casa, toda su familia también puede ser salva. Porque va a posar en su casa, y cuando el evangelio es escuchado, hay más oportunidades de que la persona se arrepienta a que cuando el evangelio no es escuchado. No sé si me doy a entender. Si tú y yo no escuchamos el evangelio, ¿cómo nos vamos a poder arrepentir? Si tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber que estábamos haciendo mal? Y hasta que el evangelio es escuchado es cuando el Espíritu Santo puede llegar a cada uno de nosotros y convencernos. Por eso es que Jesús le estaba diciendo: tu familia puede ser salva. Ahora te pregunto, ¿es una bendición que el evangelio llegue a tu casa? ¿Es una bendición que el evangelio llegue a ti? ¿Ha sido una bendición o no ha sido bendición? ¿Ha sido fácil? ¿Ha habido luchas? Sí. Pero a pesar de eso, dificultad y de esas luchas, ¿sigue siendo de bendición? Sí. ¿No sería de mucha bendición? ¿O no es de mucha bendición, más bien dicho, saber que nuestro destino está con Jesús por toda la eternidad? Y vamos otra vez al versículo 10, por eso es que el 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con el que comenzamos cerramos, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no pongamos límites a la gracia de Dios, jamás. Sé que no lo hacemos, pero jamás pongamos límites de lo que Jesús hace en los corazones de las personas que realmente buscan de Jesús. Porque te voy a repetir, Jesús está aquí y quiere corazones dispuestos para lo que va a hacer en estos momentos. Quiero que cierren sus ojos, por favor.